Domingazo, el presidente AMLO soltó toda la sopa, exhibió poderosos documentos en contra de los prianistas. Todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal fueron para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción en el país. La reforma judicial es para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la democracia y la soberanía. Pero ahora los neoliberales sin ley y sin tener facultades quieren imponer y detener el proceso democrático en el país. A continuación con el video. ¿Tienen algo de eso? Está la lista de Salinas de las dos páginas del sí, libro. Las dos, desde el principio. Sí, desde que entra Salinas, estás desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Aquí empieza la piñata. El 18 de marzo de 1895, la mayoría del PRI, 1995, la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes. Nada más que vean una foto, una roque señal. ¿Mande? Ya lo ampliamos más. O sea que empieza arriba. Antes. El 12 de mayo. Del 10 al 15, el aumento del IVA. Díganme, o sea, luego me van no ustedes, va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la Constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal, por la nostalgia, ¿no?, que prevalece. ¿Quién quiere que regrese esto? El 12 de mayo de 1995, el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar Ferrocarriles Nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras. Es la privatización de los ferrocarriles nacionales, que llevaban siglo y medio. O sea, acabaron. A ver la roca, mira, eso no la puedo hacer yo. No, déjala. Es que ahorita, a favor, 290, en contra 173.
que hablan, ¿no?, ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN. Y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, ¿no?, porque hay mucha desmemoria. Miren lo que decía Zedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra, dice. Tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era al pueblo. El gobierno no se ajustaba el cinturón. Pues con Zedillo es que desaparece, por poner un ejemplo, la Suprema Corte, quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa, pero con una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Esos no se apretaban el cinturón. Adelante. Entonces se privatizan los ferrocarriles. Tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio, el expresidente Ernesto Zedillo se fue a trabajar como asesor del Consejo de Administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país. O sea, termina, les entrega los ferrocarriles, termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera. El 23 de mayo de 1996, legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las AFORES, lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administradoras de fondos para el retiro, AFORES, y con ello la administración sin transparencia, con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes. Sobre esto lo corregimos ya, porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo. Y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones. Y desde que se redujo el cobro de comisiones, han habido ahorros, a ver si no me equivoco, como del orden de 30,000 millones de pesos en favor de los trabajadores. Lleva 2 años de aprobada esa ley, creo que 3, fue en el 2020. Esto lo corregimos. Aquí el 8 de diciembre del 2005, ya durante el foxismo, PRI y PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. Y esto implicaba mantener la condonación de impuestos. ¿Cuánto tiempo engañaron
de que los que se buscan la vida como pueden, los ambulantes, los que ponen un pequeño negocio, eran los causantes de que no se recaudara, de que no se lograran finanzas públicas sanas, fuertes. ¿Cuánto tiempo engañaron diciendo eso? Que había que aumentar el padrón de contribuyentes, cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos, se les condonaba el pago de impuestos. ¿Quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quiénes? ¿La pones? Por eso es el enojo, pero ofrezco disculpa. Antes de que busquen eso, a ver, miren, los que no pagaban. Grupo Televisa, condonación en 2 sexenios, 20,488 millones de pesos. Banamex, 15,880. No es un banco que tiene utilidades de miles de millones, que le condonan los impuestos, cuando todos pagamos, hasta la gente más humilde paga impuestos, porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA, ahí va un impuesto, pero acá condonación. Cemex, 12,775 millones. Grupo Carso, 10,292. Grupo Salinas, bueno, ICA, 7,827. Grupo Salinas, 7,775. Inbursa, 7,344. General Motors, 6,230. Alfa, 4,090. Volkswagen, 4,058. Ya. ¿Para qué le sigo? Pues esto ya se corrigió, porque logramos, cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora, todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la Constitución y se prohibió la condonación de impuestos. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que ha aumentado la recaudación como nunca, porque ya no hay estos privilegios. Claro, pues como los señores estaban en el paraíso fiscal, ahora están enojados, ¿no? Adelante, ya terminamos. El 8 de diciembre, ¿no? No. Una vez consumado el fraude electoral del 2006, sí,
el 22 de marzo de 2007, priistas y panistas modificaron la ley del ISSSTE, lo mismo que hizo Zedillo con la ley de los trabajadores, hicieron para los trabajadores al servicio del Estado. También privatizaron sus pensiones. Esto también ya se corrigió con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque un trabajador, un oficinista al servicio del Estado, de acuerdo a esta ley de Calderón con la maestra Elbester Gordillo, un trabajador al servicio del Estado se jubilaba o se iba a jubilar con el 30% de su sueldo. Ahora ya no, ahora va a recibir el 100%. Esto aplica también para maestros y aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado. Lo que se hizo. Adelante. El 13 de septiembre de 2007, los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo. Esto ya se modificó. El 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados, así les llamaron, a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo. Son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio. Aquí está, mire. Por cierto, la Suprema Corte convalidó esa reforma, y rechazó una controversia constitucional presentada por 5 presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico en el tema. También resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas. Ahí sí no prosperaba nada, no había ningún recurso de inconstitucionalidad que fuese aprobado, como en los últimos tiempos. El 30 de noviembre de 2012, sí, siguiendo la cronología de la ignominia, recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16%. Este fue otro aumento. Nada más que el primero fue solo el PRI, del 10 al 15, y del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN. También incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30%. Y eso también. Autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. El 30 de noviembre de 2012, diputados y senadores de los 2 partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación. Esto ya también lo corregimos. El outsourcing, el pago por hora sin prestaciones sociales. Por eso, de nuevo pregunto, ¿qué hicieron en beneficio del pueblo en el periodo neoliberal? El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la República,
Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el Pacto por México, en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético, la privatización de la educación, de la seguridad social y de las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias, todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros. ¿Ustedes saben que esas reformas del Pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran, pero ni siquiera se hicieron ni en el Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Intervinieron hasta gobiernos extranjeros. Sobre todo en la energética. La mandaron de Houston. La mandaron de allá. Sí. El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que esta la defendió Claudio X González, o sea, por eso no extraña nada, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. Asimismo, el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio. ¿Por qué no hemos tenido problema nosotros? ¿Por qué no han habido suspensiones de clases? Entre otras cosas, porque se respeta a nuestros maestros, a nuestras maestras, no lo que sucedió en este tiempo, que se les ninguneaba, se les perseguía, se les reprimía, maestros acusados porque se oponían a la mal llamada reforma educativa, acusados de lavado de dinero, encarcelados en reclusorios de alta seguridad, en penales de alta seguridad. El 18 de diciembre de 2012 el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones. ¿Se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones? Los preponderantes. Se creó el IFETEL para regular el sector. ¿Cuáles son los resultados? Siguen los monopolios. Adelante. Es esto, ¿no? El 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la Presidencia mediante 2 decretos. Bueno, es lo mismo, condonar y eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales. No conformes con el avance en la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar
20% del potencial petrolero del país a empresas particulares, nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. Cuando se aprobó esta reforma, solicitamos, de conformidad con el artículo 35 de la Constitución, una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional. Sin embargo, a pesar de haber reunido más de 3 millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos, los ministros de la Suprema Corte, demostrando su lealtad servil a los potentados, declararon improcedente nuestra fundada petición de que se consultara al pueblo. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Adelante. Adelante. ¿Hasta ahí termina? En fin, durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo, en el sentido que exigían los traficantes de influencias, políticos, funcionarios y legisladores para beneficio de particulares, sin importar el interés público. En los 36 años del periodo neoliberal, los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, solo estuvieron al servicio de la oligarquía, de la minoría rapaz, y no elaboraron nunca un decreto, una ley, un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo. Presidente, pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver, los 2 ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo. El caso de José Ángel Gurría, que cobra pensión vitalicia en Nafin, pues es orquestador del Fobaproa, o sea, se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta 2042. Y en el caso de Ernesto Zedillo, pues todas las reformas que se hicieron en su periodo, incluyendo por supuesto esto del Fobaproa, pero sobre todo el golpe a las pensiones. Entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias. Sí, pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial, yo creo que es un paso muy importante, porque, como dirían los mismos abogados, el que puede lo más puede lo menos. Imagínense que ya no haya ministros que ganen 700,000 pesos mensuales. Si esa reforma se aprueba, que es devolverle su validez a la Constitución, que establece en el artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, y los ministros están ganando 4 veces más que el presidente. Si entre todos logramos eso, pues va a ser un día de fiesta. Así es, amigos, también el presidente AMLO destacó que si se aprueba la reforma judicial se devolvería su validez a la Constitución. Si entre todos logramos eso, será un día de fiesta, el día que se apruebe la reforma judicial. También el presidente AMLO dijo que ya no se quiere la simulación democrática, que ya no se use como fachada, como parapeto. Les tocará a los legisladores hacer historia, es decir, de qué lado están. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.